Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá hoy presente y participar. Este es el tercer encuentro de Arquitectura y Comunicación dentro de los ciclos que estamos armando dentro de la Facultad de Arquitectura, que se llama Arquitectura para No Arquitectos. En esta instancia nos acompaña Rob Martínez, que está acá con nosotros. Es licenciado en Comunicación, productor y consultor de podcast para la TAM, autor de El fascinante mundo del podcasting. Es una, bueno, de hecho sobre eso hoy nos va a hablar. Nos va a plantear esta relación entre la arquitectura y el podcasting. Y como ya saben cómo es el formato, nosotros en la primera instancia exponemos, se abre, debatimos y una vez que terminamos siempre se van a atender consultas por el chat que en cualquier instancia lo pueden hacer y al final las vamos a estar atendiendo, ¿sí? Así que bienvenidos a todos y hola Rob, gracias por estar hoy acá. Ahí estamos. Hola Serena, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias a todos por sumarse a un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, que es la creación de contenidos y sobre todo en esta tendencia del podcasting, ¿no? Así que bueno, vamos a ver que los chicos que estén hoy acompañándonos puedan llevarse algo valioso de lo que vamos a charlar esta tarde. Totalmente. Cuando quieras, empezamos. Bien, yo les voy a compartir una clase que preparé precisamente para este encuentro, que resume conceptos muy interesantes sobre el podcasting, ¿no? Así que bueno, yo quisiera leerlos en el chat, si alguno ya sabe lo que es un podcast, escucha podcast, qué tipo de podcast escucha, o si tienen alguna idea para producir su propio podcast. Eso también sería muy interesante saber a la audiencia si hay algún creador de contenidos novel por ahí que esté interesado en esta tendencia. Y sabes que algo muy interesante que es el cómo el podcast y yo diría que el proceso de creación de contenidos se vive a través de un proceso muy interesante que yo sin darme cuenta siempre lo vinculé a la estructura. ¿Y qué es una estructura? Bueno, vos muy bien lo sabrás, una estructura en el mundo de la arquitectura es fundamental, ¿no? Para poder llevar adelante un proyecto. Y yo Totalmente. visualizo, sí, yo visualizo todos mis episodios y las consultorías que brindo para diferentes creadores de podcast como un proyecto en el que lo primero que hay que pensar es una estructura, pero ya vamos a llegar a eso. Porque, nada, quiero contarles un poco más sobre mí. Yo me identifico con palabras claves o terminaciones muy puntuales sobre la especialidad en la comunicación y son estas, ¿no? Diseño y creatividad, la producción multimedia, bueno, escribo libros, tengo 2 libros publicados, como bien lo decía Serena, pero mi carrera matriz es licenciatura en comunicación. Y eso me llevó a recorrer todo ese otro camino hasta llegar a ser consultor y estratega digital, pero sobre todo me considero un podcaster. Y justo hoy recordaba con alguno de mis alumnos a quienes les doy capacitaciones sobre producción de podcast, que me preguntaba, Rob, ¿cómo es posible que desde más o menos el 2009, 2010, se está hablando de podcast y nosotros parece que en la Argentina lo escuchamos hace un año, ¿no? Y yo dije, a ver, y busqué en mi archivo de episodios publicados de mi podcast, y yo publicaba podcast en el 2010. Imagínense, parece que fue ayer, pero la realidad es que hace bastante tiempo, ¿no? Que me he involucrado con la producción de este tipo de contenido para este medio de comunicación. Y partiendo de esa premisa es que decidí publicar mi libro El fascinante mundo del podcasting el año pasado, como para contar un poco mis anécdotas desde ese lugar como productor que ya tiene unos cuantos años en ese formato. Y un poco más de mí, pero de manera muy puntual, bueno, desde hace 15 años que trabajo en medios de comunicación como conductor de radio y televisión, trabajo en agencias de marketing como redactor creativo, también como diseñador. Fundé en el 2015 mi propia agencia que se llama Reading Digital, en la que trabajo con emprendedores y pymes y multinacionales para todo lo que tiene que ver con el trabajo de comunicación en su materia digital o también en publicidad convencional. Tengo una plataforma de contenidos que se llama reading.com, que es una revista multiplataforma donde publican autores de toda Hispanoamérica sobre los temas que más les gustan. Les invito a que la visiten porque es una revista digital muy linda.
Y bueno, he trabajado como docente y conferencista en más o menos unos 300 eventos a lo largo de toda mi carrera, siempre hablando de comunicación, creatividad y creación de contenidos. Desde hace un buen tiempo que me he planteado la necesidad de publicar contenido en diferentes formatos y es por eso que nació mi primer libro que se llama El tiempo y el lugar de las cosas, que es un compilado de artículos y de notas que estuve escribiendo a lo largo de toda mi vida para diferentes medios de comunicación y los compilé en un libro mientras seguía escribiendo para diferentes revistas. Algunas de ellas son Las Nueve Musas, una revista española, Inspirulina en Estados Unidos y por supuesto la mía que es reading.com. Y tengo un podcast, porque no puedo dar clases de podcasting sin ser productor de podcast. Tengo un podcast que se publica todos los días viernes en Spotify. Se llama Reading Cast y es un podcast en el que entrevisto a gente de todas partes del mundo, quienes tienen algo para contar, ¿no? Quienes tienen ya sea alguna historia de vida o también se han especializado en algún área y vale la pena explorar esa área junto a ellos en ese podcast. Está en Spotify y se llama Reading Cast y tengo otro que se llama Un poco acerca de muchas cosas, que es un podcast en el que yo conduzco para hablar sobre temas que en lo personal a mí me interesan, ¿no? Así que son dos podcasts muy distintos, pero sin duda que estoy muy orgulloso de lo que ha resultado de esa producción. Y bueno, como les decía hace ratito, publiqué El fascinante mundo del podcasting, que es un libro que te dice cómo crear tu podcast desde cero, ¿no? Básicamente esa es la premisa de ese libro. Y un poco para que, bueno, yo acá hice un collage de fotos que recorren un poco mi camino desde chico y yo siempre cuento que desde muy pequeño sentí eh, como un interés muy sano hacia los medios de comunicación y la vida me fue llevando a dar pequeños pasos para lograr estar en esas plataformas y en esos medios en los que siempre quise desenvolverme, ¿no? Creo que la comunicación es una carrera muy amplia y en la que siempre necesitamos apoyarnos de otras profesiones. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ingenieros, con médicos, con arquitectos, con científicos, con docentes, es decir, me ha permitido pasearme por muchas áreas que son las de mis clientes y tener contacto directo con profesionales, en este caso de la arquitectura también. Y siempre aprendemos de ambas carreras, ¿no? Siempre hay algo que nos nutre y lo vemos reflejado en nuestro trabajo. Tanto así que, por ejemplo, estos son mis productos digitales, un poco para que tengan una idea de dónde vamos. El tiempo y el lugar de las cosas es un libro que tiene su versión en inglés también. Es un libro que para poder llegar a convertirse precisamente en un texto, en un libro que esté publicado en librerías y en librerías digitales, tuvo que pasar por procesos de construcción de esa obra, ¿no? Desde poder elegir los materiales, en este caso los textos que iban a formar parte de él, de poder pasar luego a una corrección, que sería una curaduría de todo el texto, pasar una maquetación, que sería el trabajo de un diseñador para tomar los textos y plasmarlos en el formato de libro publicado. Luego esa estructura planteada ahí en esas páginas para poder mandar imprenta, tuvieron que pasar por otro proceso de revisión hasta nacer el libro. Y luego están los dos podcasts que les decía, Reading Cast y un poco acerca de muchas cosas y por supuesto el fascinante mundo del podcasting, todos con sus procesos, todos con sus estructuras bien particulares. Acá les dejo una pantalla como para que tengan una idea de cómo verían ustedes los podcasts si los buscan en Spotify ahora. Se deben ver así para que lo puedan escuchar cuando quieran. Ahora, cuando hablamos de podcasting, seguro muchos de ustedes del otro lado dirán, son programas de radio que se publican en Internet, ¿no? Es como la radio en Internet. Y puede que compartan algunas cosas, pero sin duda hay grandes diferencias. Yo les voy a mostrar esta línea, ¿no? Y esto vamos a empezar ¿cómo lo llamaríamos esto en arquitectura? Cuando yo tengo como el terreno en el que voy a trabajar. Vamos a llamarlo así. Podría ser tu línea de horizonte en este momento. Mi línea de horizonte. Me gusta verlo siempre así. Y de hecho, cuando doy consultorías a chicos que quieren aprender a producir su podcast, lo primero que hago es esto, es una línea. Una línea que para mí, todo. claro, es una línea, yo le digo línea de tiempo, es en la que van a ocurrir las cosas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿qué va a ocurrir en esta línea de tiempo? Van a ocurrir cosas. Y esas cosas, cada una cumple un rol fundamental para que la última línea, que sería la roja,
del costado tenga sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta línea de tiempo? Yo primero tengo que entender qué es el podcast y cuáles son sus alcances, ¿no? Es decir, yo pienso en que quiero hablar frente a un micrófono, pero ¿por qué quiero hablar frente a un micrófono? Primero, ¿qué es esto del podcast? Y después decido lo otro. Y luego paso a la decisión. Digo, bueno, voy a producir un podcast, pero ¿sobre qué lo voy a hacer? Bueno, evalúo mis debilidades y fortalezas y entonces defino cuáles son mis fortalezas y paso a la definición. Digo, bueno, listo, mi podcast se va a llamar Arquitectura para no arquitectos. Listo, ya tengo una definición, tengo una decisión tomada. ¿Y de qué voy a hablar en ese podcast? Bueno, listo, voy a conversar yo como arquitecto, en el caso de que lo sea, voy a conversar como estamos haciendo en este ciclo, personas que no tengan nada que ver con la arquitectura para que de alguna manera busquemos ese vínculo, ¿no? Entre uno y otro. Totalmente. Listo, ya decidí, ya definí, ya tengo esa idea. Me enamoré de mi idea. Luego la escribo. ¿Cómo la escribo? Bueno, empiezo a pensar, listo, se va a llamar Arquitectura para no arquitectos, pero vamos a tomar decisiones acá. Un descriptivo. Voy a escribir cómo yo voy a presentar ese podcast a otros. Es decir, que ese texto que el otro lo lea, una vez que lo lee, dice, ya sé de qué va este podcast. Bien. Y de qué van los temas que va a tratar este podcast. Todo eso tiene que estar escrito. Luego pruebo, porque también una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que sucede en la ejecución. Esto me imagino que también tiene mucho que ver con los procesos que vive la arquitectura, el arquitecto como tal, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros cuando hablábamos de entender, decidir, definir y escribir, estábamos en lo que en los medios se conoce como la preproducción. La preproducción es todo aquello que ocurre, obviamente, antes de la producción. ¿Y qué es la producción? La producción no es más que la ejecución de esas ideas. ¿En qué? En el campo en el que nosotros nos vamos a desenvolver. En este caso, el podcasting. Entonces, si yo ya tengo todo mi trabajo hecho en la preproducción y llego a la producción, es la prueba. ¿Qué es la prueba? Grabar. Entonces, Claro. en la prueba, yo tomo esas ideas que previamente escribí y digo, vamos a ver cómo suena esto. Y ahí empiezo a testear un poco los programas de grabación, empiezo a modular frente al micrófono, empiezo a reconocer mi voz a través de los programas de grabación, me empiezo a enamorar o espantar de mi voz, porque ahí también empieza un poco a jugar esto de la psicología y de la percepción que tenemos todos una vez que estamos digitalizados en este sentido. Mm. Y empiezo a probar, ¿no? El proceso de producción es muy rico porque es en donde vas a poner precisamente a prueba si aquello que escribiste, aquello que definías o aquello que imaginaste sucede tal cual querías que sucediera. Y puede ser que no ocurra de esa manera, puede ser que necesite calibrarse un poco más en algunos sentidos, ¿no? Hace falta que se calculen nuevas fórmulas, hace falta que se busquen nuevos materiales, ¿eh? Viste que como ya voy mezclando un poco la terminología Totalmente. que puede unirnos, ¿no? Sí, de hecho, este primer proceso que vos mencionás para lo que es la producción del podcasting es como cuando los arquitectos atraviesan el anteproyecto, el momento, o Mira. los croquis preliminares, que son Ujú, esos primeros pasos donde se va planteando la idea, que en este caso tiene como vínculo o no, hay que ver el caso, un cliente, o puede claro. ser un proyecto. Ujú, Y lo primero que hacemos es un croquis preliminar, unas ideas generales, como para qué programa va a tener, qué volumen, cómo se lo está, en las primeras instancias. En ese claro, anteproyecto le empezás a dar más forma, pero hasta claro, que no pasás a la obra y la práctica, que también va a requerir de cambios, porque uno cuando empieza también hace cambios, porque como vos decís, empieza a ver las cosas desde otras perspectivas, entonces empieza a claro, ver qué cosas que ajustar, claro, y se vuelve de nuevo. claro. Vamos a recalcular. Vamos un poco a Recalcular. recalcular un poco qué es lo que vamos a ver, ahí también nos damos cuenta que quizá, por ejemplo, en el caso del podcast, si uno está grabando y dice, bueno, estoy grabando solo, porque yo me imaginaba mi podcast solo, sin invitados. El concepto que Claro. manejábamos de ejemplo era con invitados. Pero ponele que me decidí lanzar a esta aventura y grabar mi podcast solo. Entonces me doy cuenta en que me falta material para poder extenderme mucho más en mis argumentos y en mi discurso. Entonces digo, quizá no solo debería hacer esto debería estar acompañado por alguien que me complemente. Y empezás de vuelta a tomar otras decisiones para
¿no? Que ese proyecto se convierta en una realidad. Por lo general existe no sé si una ley, pero sí algo que se sucede con mucha frecuencia, que es que lo que uno suele imaginar en la preproducción no ocurre en la producción y por lo general mucho menos la postproducción trae como resultado lo que imaginamos en la preproducción. Voy más simple. En la preproducción imaginamos algo que en la producción sucede en cierta medida, pero no del todo. Y cuando pasamos a la postproducción, que ya les voy a explicar qué significa, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la idea original que escribimos, Claro, pero que no deja de ser valiosa, mantiene la esencia de lo que escribimos, pero puede llegar a tener otro camino, ¿no? Que en definitiva, en el mundo del podcasting, un episodio no te define. Un episodio es el primer episodio y el segundo episodio seguro vas a tener mayores herramientas o mayor cancha como para emprolijar ciertas cosas. El tercer episodio va a salir mucho mejor y así sucesivamente hasta que llega un punto en que si sos constante en la producción de podcast, va a llegar un episodio, puede ser el 2 o puede ser el 100, en el que uno diga, suena como yo me imaginé que iba a sonar. Y claro. ahí ¿y cuándo sucede eso? Bueno, sucede cuando uno ya encontró su voz, ¿viste? Su estilo, y se siente totalmente cómodo con las herramientas y los materiales que son los que vive día a día para producirlo. Pero bueno, les decía esto de la postproducción, que una vez que ya hicimos estas pruebas, grabamos y nos escuchamos y demás, la postproducción arranca desde el verde más clarito que dice edito, publico, difundo y calendarizo. Em, ¿Qué pasa en la postproducción? Es cuando ya el resultado de aquello que habíamos ideado y que terminó siendo grabado, lo vamos a amoldar o lo vamos a mezclar con, de vuelta, otros materiales que son la música, que son los efectos, que pueden ser algún tipo de inserts grabados que identifiquen al podcast, es decir, todas esas añadiduras que en definitiva le van a dar el packaging completo a nuestro producto. Recordemos que cuando hablamos de podcast, así como hablamos de libros digitales, nos estamos refiriendo a productos digitales. Los productos digitales son archivos multimedia que nosotros customizamos para publicar en Internet, ya sea para la compra o para que alguien lo consuma de manera gratuita, como suele ser el caso del podcast. Entonces, todo este packaging se termina de definir, se termina de cerrar en el proceso de la postproducción. Para poder postproducir necesitamos acercarnos a los programas de edición, que también para un arquitecto podría acercarse, bueno, me gusta hacer bocetos, pero luego tenés eso que digitalizarlo de alguna manera. Ujú. A nosotros nos pasa lo mismo. Grabamos, pero luego esa voz tiene que ser manipulada a través de programas de edición de audio para que pueda tener sentido y poder componer la obra final, ¿no? Un Claro, poco más adelante les voy a mostrar cómo funciona. Cuando hablo de editar, de vuelta, yo grabé, entonces voy a escuchar esa grabación y voy a tomar o eliminar cosas que no me gustaron de ese resultado. Puede ser que me equivoqué leyendo mi guión o tartamudeé en demasía o mi invitado que participó quizá hizo muchas pausas, hubo muchos silencios y todos esos son elementos que vamos a tener que tomar decisiones sobre ellos. Los silencios, borrarlos, dejar algunos. em, el error, si yo estoy pronunciando algo y me equivoco y lo corrijo, ¿qué hago con ese error de la pronunciación? ¿Lo borro? ¿Lo dejo? Es una decisión porque a veces el error de la lectura puede ser considerado algo muy natural. Entonces ahí también puedes empatizar con alguien que esté escuchando tu podcast. No que escuche un producto perfecto, sino que escucha a una persona cualquiera, como vos, que está leyendo un texto y que tiene también derecho a equivocarse. En el podcast totalmente. eso es permitido en el podcast, ¿eh? Y luego, y luego difundir, una parte muy interesante, porque luego que uno produce un podcast, tiene que recordar que necesitamos atraer audiencia a ese podcast. Alguien tiene que escucharlo. Y obviamente es un proceso muy interesante porque acá se aplican muchas técnicas de marketing y de comunicación para hacer que los oyentes lleguen al podcast. Entonces ahí juegan las redes sociales, juega quizá alguna campaña de marketing que podamos invertir hacer una inversión en dinero en las redes sociales, enviarle nuestro podcast a nuestra red de contactos para que se acerquen y hagan clic en play y lo puedan escuchar.
y así se pueda empezar a difundir la palabra, digamos, de que existe un podcast producido por nosotros. Y luego esto de calendarizar es en donde se encuentra uno de los mayores retos para el creador de podcast, que es cumplir con tu audiencia. Si vos estás produciendo un podcast, no te quedes con un solo episodio. Y si en ese episodio le prometiste a tu audiencia que todos los viernes vas a publicar uno, trata en la medida de lo posible de que todos los viernes ese oyente, esa audiencia encuentre un nuevo podcast eh, producido por vos. Entonces, el calendarizar es algo que asusta mucho a los creadores de contenido porque dicen, tengo que comprometerme, tengo que ser muy estricto, tengo que tener una agenda de invitados. Eso siempre fue un problema para el Sí. arquitecto. O sea, no me hago cargo, pero soy consciente que el arquitecto tiene la mala fama porque hay algunos que sí, y de hecho hacen mucho hincapié eso cuando uno está en la carrera, de si se dice, se hace. Pasa que a veces pasan cosas, ¿no? Hoy en día, viviendo la realidad como profesional, lo veo y digo, claro, ahora entiendo de lo que estaban hablando. A Claro, veces uno necesita que muchas cosas coincidan o que pasen para tener un resultado. Y con que te falle uno, ese resultado no llega. Y tiene que ver con el compromiso para con la profesión, porque vos tenés un cliente adelante al cual le dijiste, este día te entrego eso. claro, Y es muy malo venir diciendo, no sabes lo que me pasó. Em, claro. ¿Me explico? Pasa, en arquitectura eso se manifiesta mucho, no es una crítica, es algo más anecdótico en el sentido de que a veces es muy difícil que todo coincida y todo sea de para algo, porque en el mundo de la arquitectura conviven muchos equipos, te Claro. enseñan a trabajar en equipo, Ujú. porque en una persona, que recaiga eso en una persona sola es medio la estás mandando al muere en teoría, porque por eso necesita ser pensado por muchas personas, para que no Claro. una sola lo concentre, sino que sea repartido, pero a la mínima que el equipo está desequilibrado y los resultados son difíciles. Sí, Eso, sí, a sí. ver, a eso lo atraviesa el tema Sí, social, cultural, o sea, es muy amplio eso, no es tan, y aparte en otras profesiones obviamente que se manifiesta, pero este punto que decís, si digo el viernes, es el viernes, es algo que en la arquitectura se resalta muchísimo, porque es sí. muy difícil a veces que los tiempos vayan con tu persona. Sí, 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 sí. Por eso te decía que es un punto rojo, ¿viste? Literalmente como está en la pantalla. Es un Sí, sí, punto sí. rojo en el que lleva adelante un proyecto, bueno, va a tener que tomar decisiones como para que eso ocurra, ¿no? Claro, Em, Sobre todo al principio cuesta muchísimo porque como toda profesión, ¿no? Está todo el mundo tratando de entender qué está pasando y cómo encarar el proyecto en sí y a veces toman decisiones que en definitiva entorpecen más bien el proceso, ¿no? Por eso te digo que está bueno cuando el que quiera producir un podcast, sobre todo se capacite porque va a entender, yo por ejemplo, las capacitaciones que brindo, yo hago vivir todo este proceso a mis alumnos, es decir, y a todos les pongo un objetivo semanal. Porque yo necesito que en el cabo de 5 clases, que es por lo general lo que dura mi capacitación con cada uno, en 5 clases ellos vivan la vorágine como si fueran unos profesionales. Porque una vez que termina la capacitación, ellos ya quedan solos y es muy fácil solo procrastinar. Entonces, claro, en ese caso, yo lo que no quiero es que se lleven como una actitud ligera hacia la producción del podcast, porque en definitiva, si publicas un episodio y lograste que alguien que no te conoce escuche ese episodio y se suscriba a tu canal de podcast, ya tenés un compromiso porque tenés una audiencia que confió en que vos ibas a estar del otro lado cada viernes, por ejemplo. Y yo creo que si damos la palabra digital, esto es un poco de marketing digital, se habla mucho de la reputación digital, ¿no? Como claro. nuestro compromiso con la audiencia. Al publicar un podcast tenemos un compromiso con una persona, si sea una que se haya suscrito a nuestro canal de podcast. Así que es algo para replantearse. Por eso es importante, fíjense cuando yo les decía que lo necesario de escribir, cuando uno define y decide y escribe, yo pido a los alumnos que escriban, por ejemplo, si ya definieron de qué va a tratar su podcast, escriban los títulos de los futuros episodios. Entonces dicen, bueno, el episodio 1 va a tratar sobre principios de la arquitectura, el episodio 2 va a hablar sobre referentes de la arquitectura en la Argentina, el tercer episodio, y entonces haces una lista de temas, y esa lista de temas es bastante tranquilizante, porque llega un punto en que se te acaban las ideas.
Pero no es que se te acaben las ideas, es que el producir tu lista de episodios, pensar de qué vas a hablar en los futuros episodios, es algo a lo que tenés que dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Y la realidad es que concentrarse y definir de qué quiero que vaya y después decir, esto, si yo quiero que vaya por este camino, ¿qué puedo yo hablar durante ese camino? Ah, puedo hablar sobre esto, puedo hablar sobre el otro, puedo hablar de eso qué. Luego que tenés esa lista, decís, ¿a quién podría invitar yo para hablar sobre referentes de la arquitectura en la Argentina? Ah, listo, yo conozco al profe de la cátedra tal que labura en, qué sé yo, entonces empezás a buscar tu red de contactos y ya cuando tenés una red de contactos eh, y una lista de episodios, te vas a dar cuenta que calendarizar, que sería el punto rojo final, es más fácil. Claro, Porque ya decís, tengo esta lista de temas y si mi podcast va a salir una vez a la semana, bueno, ¿qué necesito? Con grabar 6 meses tengo. Entonces hago una lista equivalente a 6 meses, que serían 4 episodios por mes, y ya tengo el año y la mitad del año resuelto, digamos. sí, Entonces, esto es lo que yo quiero y que mis alumnos por lo general se terminan llevando es la preproducción, la producción y la postproducción debe ser algo que tiene que hacerte clic para poder entenderlo y avanzar, porque no te puedes quedar con un solo episodio. claro. Eh, y acá, por ejemplo, les quiero dejar cuáles son los ejercicios que yo mando cuando alguien quiere empezar a producir su propio podcast. El primer ejercicio es preparar un concepto. Es decir, quiero un podcast, listo, pero ¿cuál es el concepto del podcast? Y cuando hablamos de concepto, quiero decirles, escribamos arquitectura para no arquitectos es, dos puntos, un podcast en el que Serena Dradi conversa con especialistas en diversas áreas sobre temas relacionados a la vinculación o la inspiración entre la arquitectura y taca, taca, taca. Entonces ahí nos explayamos un poquito, 3, 4 líneas, en las que vamos a escribir de qué va el podcast. Si nosotros tenemos dudas de qué va, o del resultado, perdón, de esa descripción, se la leemos a alguien más, alguien que no tenga nada que ver ni con arquitectura ni con nada, alguien neutral. Entonces le decimos, a ver, si yo te leo esto, ¿entendés de qué va? Porque a veces en nuestro conocimiento sobre el área, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, ustedes, o de la comunicación de mi lado, a veces estamos un poco ciegos hacia los conceptos y creemos que porque nosotros lo entendemos, los demás también lo entienden. Y la realidad es que tenemos que quitarnos un poco ese uniforme y Total. tratar de pensar en la audiencia. La audiencia no tiene por qué saber de qué trata nuestro proceso, sí debe entender cuál es el resultado. El ejercicio 2, les decía antes, es escribir y preparar un guión. Entonces yo les invito acá a escribir siempre esto que les decía antes, la lista de episodios, posibles invitados y preparar un guión. Si yo tuviera que decidir hoy de qué va a tratar mi primer episodio, ¿cómo lo encararía? Yo digo, bueno, voy a entrevistar a Serena Dradi, listo. Busco información de Serena, obviamente investigo sobre el tema que quiero abordar con ella, me hago un punteo de ítems que yo quiero desarrollar. Una vez que hago ese punteo, me voy a dar cuenta que ese punteo le tengo que dar un orden. Yo Ujú. no puedo empezar hablando sobre la conclusión. Serena, ¿qué opinas en definitiva sobre la conclusión de los influyentes en la arquitectura argentina? No, antes de eso tengo que hablar sobre la arquitectura, tengo que poner un contexto, tengo que hablar, ir punto a punto llevando para que esa conclusión suceda. Entonces, ese Claro, es preparar el guión. Ejercicio 3, grabarse. Grabar ese guión que previamente prepararon. El ejercicio 4 es editar ese guión. Si bien hay productores de podcast que terminan tercerizando la edición, contratan a alguien que les edite, yo siempre quiero que ellos tengan contacto con los programas de edición, porque me parece que te abre la cabeza desde muchos lugares el poder trabajar en programas de edición. Y luego sí, la publicación y la difusión, es decir, esto que decíamos antes, ¿qué vas a hacer vos para que la gente llegue y escuche tu podcast? Esos son los ejercicios, pero siempre que hablamos de esto, del podcast, a mí me gusta contar la historia del podcast, ¿no? De decirle a ustedes que sientan algún interés por esto, de qué es un podcast realmente. Bueno, ujú, vamos a la base. Es un archivo multimedia, como decía antes, sobre los productos digitales, que se sube a Internet y que puede ser consumido en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esta es la principal diferencia con la radio. Mencionaba yo la radio temprano. Es claro, una de las razones por las cuales se dice que el podcast es el medio más democrático que existe. Ahora, piensen en esto. Esta forma de consumir contenido, un archivo multimedia que se sube a internet y que puede ser escuchado en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto seguramente les debe sonar a Netflix,
series colgadas en Netflix o en Amazon Prime o en cualquier Ujú. plataforma de streaming. Ustedes tienen una cuenta de Netflix, entran a la serie que les gusta, hacen clic en el episodio 1, en el episodio 2, en el episodio 3. Bueno, para que entiendan, cada uno de los episodios vendría a manejarse un poco con esta definición. Es un archivo multimedia que se sube a internet y puede ser escuchado en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo único que necesitamos es una conexión a internet y acceso a esa aplicación. Cuando dice que es el medio de comunicación más democrático, es precisamente esto, porque yo no necesito, tal como sucede en la radio, con la radio, estar escuchando la radio en el momento, en la hora justa, en el momento justo, en la semana del día, el día de la semana, para poder escuchar la intervención de tal locutor hablando sobre tal tema. Sino que si yo lo tengo en formato podcast, puedo yo, a mi agenda, ¿no? Disponer de mi tiempo para poder escucharlo cuando quiera. Claro. Ahora, la palabra podcast a mí me resulta hermosa porque me encanta, pero estaría bueno saber qué significa esto, ¿no? Vamos a ver si alguien en el chat quiere escribir y contarnos a qué le viene un poco esta idea de podcast, ¿no? Estaría bueno saber si ya tienen alguno capaz la información también, por qué se llama podcast o de dónde surge esta palabra. Le damos ahí unos segunditos a ver si alguien escribe algo. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, fue muy random, pero la primera vez que lo entendí fue con tu persona. Ujú. Porque no sabía de oído más o menos lo que era, porque claro, yo acompañaba y me quedé pensando en esto que hablabas vos de quizá hace un par de, pues sí, 2010, que fue hace un tiempo, pero parece que no. Ujú. Se ha visualizado muchísimo esta última parte del tiempo el tema del podcasting, ¿o no? Sí, Porque sí, sí, sí. aunque sí, tiende a veces a que una persona que capaz no sabe en concreto bien qué es, diga, ah, pero es como una grabación de lo que pasa en la radio. Claro. Se cae como en eso, totalmente. Pero al contrario, es algo nuevo. Yo me estaba preguntando mientras te escuchaba a vos, eh, ¿cómo se podría aplicar el podcasting a todo el mundo de la arquitectura? O sea, juntándose a hablar, lo que tiene la arquitectura mucho para debatir y hablar es su historia, su forma de arribar la construcción. Estaba pensando en mi cabeza, cuando vos hablas de este guión que se arman para ver todo el contenido que quiero tener, qué interesante formar uno sobre arquitectura, ¿no? Hablando desde los orígenes, desde procesos y cambios en la construcción, desde cómo se arriba, o sea, es muy interesante cómo se puede llegar a ampliar y a utilizar. Bueno, en este caso estamos hablando de arquitectura, pero como un medio de educación. Lo que estás haciendo es contar algo de manera responsable, queriendo Ujú. llegar a ser una persona con contenido, Tal cual, contenido que sirve. Acá tal tenemos cual. una consulta, a ver, de Agustina, que dice, es una palabra que viene del inglés, bueno, mi inglés, podcasting, De lo vamos a broadcast. hacer, que De significa broadcast. Ujú. transmisión. Me Ujú. parece que viene de ahí. Ujú. Ujú. Y Muy bien. bueno, claro, sí, también. Otra participante se llama Mía y dice contenido de cualquier tipo de formato de audio. Claro, totalmente. O sea, ¿qué tanto tiene para ofrecer este medio de comunicación? Porque también hay muchas personas que se concentran más en lo que uno oye o puede llegar a escuchar en una clase que sentándose a leer. Es algo real, es algo que pasa. Mucha gente tiene más afinidad con lo que yo escucho en la clase y me quedo con eso. Me estoy refiriendo a cómo uno aprende de contenidos. eh, que leyendo. Hay gente que directamente le cuesta muchísimo retener lo que se dijo en clase y necesito leer. Claro. Pero tener esto como alternativa educativa, de decir, tengo, por ejemplo, en este caso de arquitectura, está muy bueno. Aparte el debate que se da es muy enriquecedor en cualquiera de las profesiones. Pero el Sí, medio es muy interesante. Y la estructura sí. que planteabas anteriormente, cuando nos mostrabas todos esos puntitos de colores con las distintas tareas que tenías que llegar hasta poder llegar a lo que es la agenda o em, el compromiso constante, es como lo que nosotros en arquitectura llamamos un Gantt. Un Gantt Mira. para nosotros es una planificación donde se van cargando tareas y se van cargando tiempos.
que Claro. idealmente querés que pase así, ¿no? Vas considerando tareas y un promedio a raíz del equipo que te armaste, que serían estas personas con las cuales decís, che, ¿y a quién llamo? ¿Con quién lo hago? ¿Con quién formo un equipo? Porque eso es lo que necesitas, formar un equipo. Y a raíz de eso se determina la cantidad de tareas a hacer y se les da un tiempo relativo, que va a ir Ujú. variando porque, a ver, ese Gantt, sinceramente, muchas cosas lo pueden alterar, hasta el simple hecho de que llueva. O sea, Claro, llueve y te lo altera. Y sí, claro, porque hay cosas que querías hacer hoy que no las vas a poder hacer. claro. Pero es esa planificación de ya tener como un panorama previo, un boceto de lo que va a pasar y de lo que quiero, de dónde quiero arribar. Lo bueno es que cuando uno tiene ese tipo de herramientas, es también lo que a mí me gusta llamar hoja de ruta, es decir, a dónde voy, ¿no? Totalmente. Porque imagínense si uno no tiene ese conocimiento, estaría caminando a ciegas, ¿no? Porque la idea sería empezar a cumplir con ciertas pautas para obtener un resultado. Y para obtener ese resultado hay que transitar ese camino. Pero ahora te voy a contar sobre algunos podcasts de arquitectura que lo encaran muy bien, digamos, Mira, la temática, y que ustedes pueden empezar a escuchar desde ya, porque de hecho tienen muchísimo tiempo publicados en Internet. Pero yo les preguntaba también esto de qué es un podcast, ¿no? Y bien lo decían por ahí arriba, ¿no? Tiene que ver esto con la palabra broadcast, pero les cuento la historia que es muy interesante. La primera vez que se usó la palabra podcast fue en febrero del 2004 en un artículo publicado en el periódico The Guardian por el periodista Ben Hermsley, quien inventó el término que hoy en día se utiliza a partir de qué, de la unión, ya como lo decían, pero de iPod y broadcast. iPod, porque en ese momento precisamente se podía acceder a contenidos hablados a través del dispositivo del iPod y Ben, en este caso el periodista, estaba como escribiendo esta nota hablando del futuro de la comunicación, el futuro del periodismo y a dónde íbamos y qué sé yo. Y él dice que nada, que estos contenidos hablados que se podían acceder a través de ese dispositivo, que básicamente es la transmisión del iPod, ¿no? Como la transmisión ocurriendo desde el iPod. En ujú, definitiva, un juego de palabras magnífico nace podcast. Que luego, obviamente, no es patentado por la gente de Apple, ni del iPod, ni nada, sino que quedó como una palabra que ahora forma parte del ecosistema de la comunicación. ¿Y qué pasa? Uno puede tener o puede escuchar podcast hoy, pero para que eso ocurriera, como hoy lo hacemos, tienen que ustedes conocer que existe una tecnología detrás del podcast que es muy antigua y que se usa hoy en día en todas las plataformas de contenido, que se llama la RSS Feed, que se llama Really Simple Syndication. Y les cuento, el 2004 fue un año clave para el mundo del podcast, no solamente porque nace la palabra podcast, sino además porque se funda esto del Really Simple Syndication, que es un formato para distribuir contenidos por Internet, que tiene la particularidad de actualizarse automáticamente cada vez que el usuario sube un nuevo contenido. Eso quiere claro. decir que, para que ustedes tengan una idea, cuando ustedes siguen a una persona en Instagram, ustedes se suscribieron a su RSS feed. Eso quiere decir que cuando esa persona sube una foto, por lo general ustedes la van a ver. Claro. Esto se usaba antes, por ejemplo, con el mundo de los blogs. Existían los blogs de Blogspot y ahora WordPress y demás. Los blogs que son de notas, uno se puede suscribir a su RSS feed y cada vez que ese autor o es dueño de ese blog publica una nota, a nosotros nos debería llegar un mail diciendo hay un nuevo artículo publicado en la nota. Bueno, esa tecnología se aplica hoy en día a Instagram, a Netflix, a Prime, a Disney Plus y a Spotify. Ustedes se suscriben hoy a mi podcast, que de hecho los invito a que lo hagan, porque si no, no tendría sentido que estemos acá. Y el viernes próximo, cuando ustedes estén en su Spotify, les va a aparecer, tic, Rob ha publicado un nuevo episodio de Reading Cast. Entonces ya quedan suscritos a mi RSS feed. Así funciona la tecnología del podcast, ¿no? Como para que tengan un poco de contexto. Ahora, existen muchos tipos de podcast y acá es donde voy a lo que me decía Serena hace ratito, ¿no? Uno puede tener un podcast sobre arquitectura y puede ser educativo y puede enterarse de un montón de cosas y curiosidades sobre el mundo de la arquitectura. Sí, ese es un tipo de podcast que les voy a contar. Para que tengan un panorama completo, ¿cuántos tipos de podcast hay? Muchísimos, pero a mí me gustan estos, por ejemplo. Unos que se llaman Daily Podcast, que serían podcast diarios,
Por lo general, estos podcasts suelen ser producidos por medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos tienen la información a la mano. Entonces ellos, al tener la información a la mano, ya sea noticias o notas, lo que hacen es grabarlas, las editan y las suben. Entonces, como tienen Claro, la fluidez de la información, puede andar, ¿no? sí. Luego están los monográficos. ¿Qué son los podcasts monográficos? Bueno, por lo general son podcasts de un solo integrante, una sola persona que se para frente al micrófono y sea como este de Mario Pergolini, narra un cuento, o el mío que se llama un poco acerca de muchas cosas, que también leo como una reflexión sobre algún tema. Esos son los podcasts monográficos, que no necesitan de nadie más. Luego están los podcasts de entrevistas. Estos son muy interesantes porque eso te acerca a otras audiencias, te permite conectar con personalidades o referentes de algún área que nos interese. Y aparte es muy rico porque se torna, el podcast es un medio, a mi parecer, muy amigable, ¿no? Entonces, por lo general, Totalmente, sí. es muy amigable desde dos lugares. Mira, desde si yo tengo un podcast y te invito para conversar en mi podcast, la predisposición que hay para participar en un podcast es 100% positiva. ¿Por qué? Porque yo tengo un medio de comunicación, el Ujú, podcast, y vos sos un referente o tenés ganas de que se hable de lo que vos haces, entonces venís con la mejor onda. Y yo tengo la mejor onda porque vos me das contenido. Entonces, sí, hay una predisposición muy positiva, tal como ocurre ahora en el webinar que estamos. Estamos acá para compartir conocimiento, ¿no? claro. En los podcasts de entrevistas sucede lo mismo. Entonces, yo les dejo ahí las carátulas, digamos, de varios podcasts que yo escucho, entre ellos el mío, eh, y para que se den una idea de la diversidad que hay en el mundo del podcasting. Ahora, también hay, y acá quería relacionarlo con la arquitectura, los podcasts formativos, que son podcasts que la gente escucha para aprender un Totalmente. tema en particular. Muy populares, por ejemplo, los podcasts de idiomas. Hay podcasts de idiomas en las que el capítulo uno es cómo decir hola en inglés, vamos a hablar de lo más básico, y entonces te enseñan cómo se pronuncia y entonces te dan pausas para que vos repitas, ¿no? Es muy interesante, eso sucede con todos los idiomas. También formativo puede ser alguien que quiere aprender a meditar o a relajarse, o también hay podcasts sobre charlas TED, que también son muy interesantes, eso es para aprender, ¿no? Y yo vinculo a los podcasts de arquitectura en los podcasts formativos. Y extraje 4 referencias de podcasts de arquitectura. Fíjense que uno se llama Arquitectura para Aliens, ¿no? Es Sí, muy interesante, está en YouTube también y está en Spotify. Es muy interesante. Arquitectura y Ciudad es un podcast también muy interesante. también. Pauta Libre también, Punta Libre, perdón. No, ¿qué dice acá? Es que ellos cambiaron el logo hace rato y no. ¿Qué dice ahí? Planta libre. Planta libre. Planta Planta libre. libre devenido, entiendo, de Le Corbusier, sí. Claro. ¿Viste cómo todo lo vinculan? Y bueno, acá hay uno que habla un poco sobre la arquitectura de Nueva York. A mí me gusta, el conductor es un español, y dice Un minuto en Nueva York. Y es un arquitecto ya grande, ¿no? Que está viviendo en Nueva York y cada episodio como que habla un poco sobre algún edificio de la ciudad de Nueva York. Hay también de la ciudad de Buenos Aires y hay de México también. Vi un par parecidos que hablan sobre la arquitectura de estos países, de la Argentina y de México. Y esto es para que los tengan en la mira, ¿eh? Si quieren empezar a involucrarse sobre cómo se está abordando la arquitectura desde hoy en el mundo del podcasting, tienen estas referencias. Igual hay un montonazo en internet para que escuchen, pero estos me gustaron para traérselos hoy. A ver, si quieren comentar en el chat si alguno de estos lo han escuchado, estaría fantástico, ¿no? Porque quiero saber quién del otro lado también está consumiendo podcast. Ahora, ustedes si tienen ganas de producir un podcast, tal cual como ocurre con todas las profesiones, necesitan herramientas. Y yo les simplifiqué algunas herramientas que pueden considerar a la hora de grabar un podcast. Por Los que ejemplo. quieran, claro, los que quieran ir desde el punto de vista más profesional, eh, pueden adquirir una consola de sonido como esta, que por más que pueda, digamos, para algunos ser bastante apabullante, digamos, porque tiene demasiadas perillas, porque tiene demasiadas cositas para usar, la realidad es que son bastante fáciles porque muchas de las funciones son para regular volúmenes, son para insertar varios micrófonos, entonces cada micrófono tiene un volumen por separado y puedes grabar algo de manera muy profesional.
Si no tenemos ganas de hacer alguna inversión para tener una consola como esta, podemos irnos a lo que la pandemia trajo, que es simplificar las herramientas para producir contenido multimedia. ¿Qué necesitamos? Un buen micrófono y unos auriculares. Por lo general puede ser un micrófono dinámico o condensador. Hay diferencias Ujú. que vale la pena que ustedes consideren. Por lo general, el dinámico es el que yo recomiendo porque te permite mayor adaptabilidad y capacidad de configurar sonido de manera más envolvente. Y otra cosa que recomiendo son los micrófonos USB. Hoy en día todo se maneja por el USB y la oferta de micrófonos en internet hoy es fantástica. Yo Sí. recomiendo una marca para que ustedes puedan ir, digamos, un poco viendo cómo se está trabajando hoy. Esta marca se llama Blue Yeti. Acá dice Blue Yeti. Es el micrófono que yo tengo. De hecho, tengo 3 micrófonos de estos porque siempre que tengo la oportunidad compro uno nuevo porque se va actualizando un poco el software y demás, pero todos funcionan de maravilla. Es decir, los 3 andan, no es que los compré porque no andaban, los compré porque me No, pareció no. que era una muy buena inversión. Sí, sí, De sí. hecho, se te escucha muy bien. Y es uno de los micrófonos, tal cual. Y este micrófono lo vas a poder conectar con un auricular, tal cual como yo estoy ahora, un auricular común, digamos, no es un auricular complejo ni nada, y el cablecito del micrófono va a la compu, literal como si conectaras un pendrive, y listo, no necesitas más nada. Y esto lo reconoce todas las plataformas, Zoom, Google Meet, la que quiera. Y simplificas mucho el proceso. Ahora, hay un tema importante acá, que es esto de el tema, la duración y la estructura de un podcast. Ustedes dirán, Ujú. bueno, yo escucho estos podcasts de arquitectura, me parecen muy buenos, pero cada uno suena muy distinto. ¿Por qué suenan distintos? Bueno, un poco por todas las decisiones que les contaba al principio, que tuvo que tomar la producción para llevar adelante el proyecto, pasaron por acá. El tema. ¿Qué sería el tema? Bueno, antes de grabar, uno tiene que estar muy seguro del tipo de podcast que va a querer hacer. Por eso hay una pregunta muy importante que hay que hacerse, que es, ¿cuáles son los temas que a nosotros nos gustan? Porque quizá alguno dirá, bueno, la arquitectura es muy amplia. Bueno, entonces busquemos algún foco de la arquitectura que te llame la atención. Claro. Alguno enfocado en la tecnología, otro en la arquitectura más histórica, no sé, ustedes sabrán mejor que yo. Em, o la arquitectura en general y no cerrarse a Sí. nada. Bueno, pero definir, ¿no? Como, ¿qué es lo que más me atrae? ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que ustedes tomen una decisión de producir un podcast para complacer a otros. Ese podcast va a durar más que un suspiro, menos que un suspiro. ¿Por qué? Porque no están respondiendo a lo que ustedes quieren hacer. Claro, Entonces, totalmente. no hay nada como decir, bueno, listo, a mí me encanta la tecnología y me gusta la arquitectura. Busquemos ¿Cómo se cómo. puede relacionar? Claro, claro, y seguro lo vas a encontrar. Eso es lo más seguro que ocurra. Y ahí vas a sentirte mucho más motivado para avanzar con el proyecto. Ahora, y obviamente esto de sentirnos cómodos abordándolo como, abordando los temas solos o abordando el tema acompañado. Entonces hay que decidir, ¿eh? Puede ser que un episodio lo hagas solo y puede ser que otro episodio tengas invitados, eso es totalmente válido también. Algo que yo repito mucho en mi libro, El fascinante mundo del podcasting, es que en el mundo del podcast no hay reglas. Entonces, si yo les digo a ustedes, el podcast, si empezás un podcast y tenés que hacerlo solo, hiciste el primer episodio solo, lo conducís vos, bueno, hasta la muerte tenés que estar solo, eso no existe porque la realidad es que es muy libre, es democrático y es un proceso. Yo digo que el mundo del podcast es un proceso de constante experimentación. Entonces, Totalmente. Creo que si la bien, arquitectura es lo sí, mismo. mira qué Está interesante. constantemente con cosas, o sea, nunca sabes qué es lo que va a salir. Yo tengo la teoría de que los arquitectos son solucionadores de problemas. O sea, lo Claro, veo por ahí. claro, Nunca sabes qué va a pasar, porque esa es la verdad, nunca sabes lo que va a pasar. Y el estar en una constante reflexión para con la profesión y también ver, yo solo, ¿voy bien o voy mal? Porque hay gente que, por ejemplo, se suma un montón de tareas y se estresa por completo y no llega un momento que se le hace inmanejable. Hubiera claro, sido distinta la perspectiva si se compartía y si derivaban tareas. ¿Explico? claro. Pero es como lo planteas vos, justamente son panoramas y perspectivas muy importantes a tener en cuenta a la hora de querer hacer un producto
exitoso y que salga bien, porque es constante. Ahora, esa constancia de crecimiento también deriva de reflexión, de meditar, de rever, de no cerrarme, no cerrarse. No, yo lo hago, yo hago todo, yo puedo. Claro. Porque si no, ¿cómo uno se enriquece también? Porque el ciclo pasado, por ejemplo, que estábamos hablando con una estudiante de arquitectura, hablábamos de lo importante del equipo, de cómo uno se enriquece con los pares, o con los pares, con invitados, con personas, rodeándose, comunicándose. Porque creo que una de las ventajas de los frutos de Ujú. estudiar comunicación, de ejercer comunicación, es el enriquecimiento. Sí, sí. Lograr Sobre eso. todo el aprendizaje colectivo, ¿no? Como esto de hacernos de equipos y siempre vamos a aprender algo de los miembros de ese equipo, ¿no? Eh, Claro. por eso es importante las decisiones, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de arquitectura y hablamos de comunicación, y en este caso del podcast, estamos hablando de proyectos. Es decir, al encarar un proyecto, tenemos que pasar por todas estas etapas y tomar decisiones. Y yo creo que es muy poco probable que un proyecto sea exitoso cuando va de la mano de una persona. De hecho, creo que es poco probable que un Total. proyecto nazca por una sola persona. Eso no puede ocurrir ni siquiera en la arquitectura y mucho menos en la producción de podcast. No, porque no hay un intercambio. Claro, 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 claro. Y aparte, en el mundo del podcast, por ejemplo, cuando hablábamos temprano sobre las herramientas o los materiales, en el caso de tu invitado, si tienes un podcast de invitados, tu invitado también es parte de las herramientas que tenés para trabajar. Es decir, el invitado le aporta sonido a tu podcast porque tiene un timbre de voz, vamos a verlo desde ahí, entonces va a sonar de alguna manera. Trae obviamente la materia prima, que es el conocimiento, lo que va a contar, lo que va a compartir, y nosotros tenemos que aprovechar todos esos recursos que nos da el invitado para, en definitiva, preparar la mezcla perfecta, que es lo que va a terminar escuchando el oyente, ¿no? Y Sí. es, ojo, porque es esa mezcla o esa edificación de ese episodio, tenemos que esforzarnos porque salga bien por una sencilla razón. En el mundo del podcast, una persona que entra a tu canal de podcast y escucha el episodio que yo grabé con Serena Dradi, por ejemplo, que es el Ujú. episodio 150, vamos a suponer. Lo más probable es que escuche ese episodio y si le encantó el episodio, vaya y escuche el episodio 120. Y si le encantó el 120, va a escuchar el episodio 90. Es decir, va a ir recorriendo toda nuestra historia sin ningún orden, ¿no? Todo aleatorio, porque, como decía antes, el contenido que está en Internet, en este caso el mundo del podcast, es un contenido que no caduca por lo general. Entonces la gente siempre va a estar escuchando tus episodios. Yo, por ejemplo, tengo un episodio que siempre lo cuento como anécdota en cada una de las charlas porque me parece muy curioso. El episodio se llama ¿Cómo recuperar a tu ex? Y es el episodio más popular del podcast. Es decir, se ve que en la audiencia hay ganas de volver con la ex, eso lo entendemos, pero no es tanto la base del título, sino lo que se habla en el episodio. En el episodio se habla sobre, no es solo cómo volver con tu ex, sino se habla de el por qué querés volver a una relación que quizá te hizo bien, te hizo mal, por qué te planteas cuál es tu realidad de ahora. O sea, eso lo hablamos con un coach de parejas. Y lo mencionaba porque esto nos da datos. Es decir, cuando estamos produciendo podcast, luego que el episodio está publicado, hasta el día que dejemos de publicar, nosotros vamos a poder acceder a datos. Ese episodio es el episodio, creo que 40 o 50, y hoy estamos en el episodio 90, por ejemplo, y yo sigo recibiendo datos de ese episodio. Es decir, gente que lo sigue eligiendo y le sigue dando like. Entonces, nuestro contenido, si hablamos de arquitectura hoy y hablamos sobre tendencias, hay que ser muy cuidadoso también, porque el lenguaje que usemos va a hacer que nuestro contenido caduque o que nuestro contenido sea para la posteridad. Claro. Entonces, no hablemos de tendencias 2022, porque el año que viene seguramente vamos a tener más oyentes en nuestro podcast y cuando pasen por ese episodio van a decir, esto caducó, ¿no? Esto es otro dato que les quería pasar. Ahora, cuando hablamos de podcast, también la duración.
yo quiero tener un podcast sobre arquitectura y quiero hablar sobre arquitectura y pasearme por temas muy puntuales sobre la arquitectura. Perfecto. Sí, ¿Cuánto tiempo puedo hablar en mi podcast, Rob? El tiempo que quieras. Ahora, te paso una data. Hay una consultora que se llama Media Research que publicó un estudio en el 2021 y nos decía cuánto es la duración promedio que un oyente invierte en podcast. Y dice que un oyente escucha un podcast promedio de 23 minutos. Es decir, yo puedo tener esa norma de que mi podcast dure 23 minutos, 20 minutos, o puedo hacer la mía y producir un podcast con la duración que yo considere necesaria. Yo claro. tengo un podcast que dura 10 minutos, que es un poco acerca de muchas cosas, cada episodio dura 10 minutos, y tengo un podcast, Reading Cast, que dura 1 hora cada episodio. A mí la verdad que este tipo de estudios y demás me interesa saber cómo se está comportando la audiencia, pero también insisto en aquello que decía de, en el mundo del podcast no hay reglas. A diferencia de el mundo de la arquitectura, en el que sí hay normas y reglas que cumplir. Y sí, Eso, que no es así mata a una persona, o sea, sí, claro, es tal cual, o sea, no llegas a cumplir algo y es mucha responsabilidad la que puede llegar a caer sobre esa persona que no cumplió, porque está el totalmente. riesgo de vida. Totalmente, totalmente. Por eso la gran diferencia acá, es un punto importante decirlo. Cuando yo hablo de las reglas, hablo de la parte creativa más que todo. Claro. Luego la ejecución y la construcción de cada una de las secciones de tu podcast y demás, sí, tienen que tener una estructura, una base y demás. Pero todo lo que pueda suceder adentro, es como que yo les digo a ustedes, pueden pintar la pared de cualquier color. Sí, sí. Ujú, sí, Eh, totalmente. Mientras que la estructura y todo lo demás esté En cumpliendo sus con toda la correctas normativa, dimensiones, correcto, eso no va a afectar la vida de nadie. no. Cuando yo hablo de normas y de reglas en el podcast es esto, ¿puede durar lo que sea? Sí, puede durar lo que sea, solamente que no esperes que alguien escuche un podcast de 5 horas. No, por supuesto. No, no. Aparte otra cosa importante es, bueno, yo puedo producir un podcast y ¿a quién le voy a hablar? Por ejemplo, la facultad puede tener un podcast sobre arquitectura y tiene que, para poder definir la duración, tiene que hacer o buscar la data de los alumnos y decir, bueno, ¿en qué promedio de edades están mis chicos? O sea, a ver, si ellos están en un promedio de 20 años a 25 años, vamos a decir un número, hay que ver el comportamiento de consumo digital de esta audiencia y darle un contenido que esta audiencia en esa edad pueda escuchar. En este caso creo que Ujú. estamos en los 23 minutos. Así que eso como para que lo tengan presente. Ahora, fíjense que algo que quizá van a sentirse muy identificados con el tema de lo que tiene que ver con quizá de alguna manera unos planos o alguna visión mucho más previa de lo que sería un proyecto. En el podcast existe esto. Fíjense que les marqué dos estructuras. El cuadro rojo nos presenta una estructura en cómo yo segmento o departamentalizo los contenidos del podcast. Imaginemos que el podcast dura 1 hora, ¿eh? Toda esa franja dura 1 hora. Eso es lo que una persona escucha en 1 hora. Y yo dentro de esa franja de 1 hora divido departamentos y le destino un tiempo de duración a cada uno. Entonces, eso quiere decir que en el primer cuadrito dice insert de sponsors pregrabado. Esto quiere decir que hay un audio pregrabado en el que yo digo, Reading Cast es presentado por Universidad de Palermo, tú, por ejemplo. Eso está grabado. Eso tiene una duración. Supongamos que dura 20 segundos. Bueno, yo ya destiné 20 segundos en este cuadrito para la duración final del podcast. Y sucesivamente cada uno de estos cuadros o de estos, digamos, de estos espacios va a representar una duración. Intro identificando el podcast pregrabado, por ejemplo. Ujú. Saludo, bienvenida, información destacada para tu audiencia. Todo eso tiene una duración. Que en definitiva al final a mí me tiene que dar la suma de, en el caso de Reading Cast, 1 hora. O lo que redondee 1 hora, 50 minutos, 55 minutos, por ahí. En el caso de el marco azul, es otro tipo de podcast, que sería el de un poco acerca de muchas cosas. Y fíjense que tiene menos departamentos, pero en definitiva tiene algunos que son mi base de duración para que ese episodio tenga sus 10 minutos cerrados. En este Perfecto. caso, para mí es ¿cómo le llamaríamos? Un mapa. Para mí es un mapa. Yo lo veo como un mapa y digo, tengo esto
ahora tengo yo que trabajar y darle duración a esto. Entonces, es un poco el cómo yo organizo la pieza de Claro, sonido. En este caso, ustedes, bueno, básicamente vos podés imaginar que el cuadro uno es la entrada de tu casa. Entonces yo voy a hacer el plano de la entrada de tu casa con el insert de sponsors. claro. La siguiente habitación es el living, no lo sé, y así sucesivamente. Fíjense que es muy lindo verlo así porque parece que tiene mucha relación desde cómo se proyecta la distribución, en este caso, de los contenidos, ¿no? Ujú, totalmente. Bien. Es muy importante que ustedes, si tienen la curiosidad de producir un podcast y quieren, con todo esto que le he contado hoy, dar un paso para tenerlo y hacerlo posible, bueno, yo quedo por mi lado a disposición para que puedan ampliar este tipo de contenidos. Me pueden buscar en redes sociales y seguir la conversación conmigo. Yo brindo consultorías a particulares y a empresas sobre el mundo del podcast y suelo dictar capacitaciones grupales y consultorías privadas para quien se quiera aventurar a producir su propio podcast. Así que esto es un poco lo que quería compartir con ustedes esta noche, Serena. Si Me querés, podemos parece pasar a preguntas o algo. totalmente. Si tienen preguntas, adelante. Sinceramente me parece súper interesante y una herramienta muy buena para adoptar dentro de la arquitectura. Me imagino cuántas cosas se le podrían llegar a plantear al podcasting para poder dar contenido para la arquitectura, desde, no sé, la historia, la tecnología, la construcción, absolutamente todo. Y dentro de que vos hablabas, yo decía, qué interesante sería tener dentro de facultades también lugares donde los estudiantes puedan llevar esta práctica, porque al mismo tiempo te educan el hablar, te educan cómo comunicarte, en cómo expresar, en tener el detalle en cómo hablar, qué quiero mostrar, bueno, no mostrar, se me sale directamente como la arquitectura, pero de qué quiero, cómo plantearme de una forma correcta en la comunicación para poder llegar a estos 23 minutos, por ejemplo, ideales, eh, que sean minutos esenciales, no minutos donde estoy repitiendo cosas o minutos donde doy un contenido que no sirve, sino que algo súpermente enriquecedor. Y me vino a ese como proyecto en la cabeza de decir, interesante sería escuchar a los estudiantes en esto, encontrarse en una mesa redonda de debate de podcasting donde hablen de su experiencia. Pienso en estudiantes por vincularlo a una facultad y ser docente, ¿no? Pero en sí me llama muy poderosamente la atención que la herramienta, más allá de lo que ofrece, te invita a educar, porque Sí, estás aprendiendo a hablar, estás aprendiendo a comunicarte, estás aprendiendo a pensar lo que vas a decir, que es algo difícil, parece como sí, por supuesto, y no, los seres humanos solemos hablar y luego pensamos. tal cual, tal cual. Entonces, tener el hábito de ser consciente de la palabra es algo muy importante. Y relacionándolo, bueno, en este caso con la arquitectura, me parece que sería un encuentro muy hermoso de conocimiento y una herramienta que se presta muchísimo al debate, a la interacción y a que múltiples personajes puedan enriquecerse entre sí. En ese sentido me parece una locura. Eh, Acá y tenemos un como, mensajito, ¿no? a ver, mostrame. Ahí dice, vamos a ver, dice, Ahí gracias por la está. charla, consulta, ajá. Una vez grabado el podcast, ¿cómo hacemos para publicarlo? ¿Se debe alquilar espacio en alguna plataforma o de qué manera se publica? Bien, es algo muy interesante que ocurre hoy, que gracias a la democratización del podcasting, las plataformas son cada vez más conscientes de ello. Y acá te voy a mostrar rápidamente cómo lo puedes hacer. Vos, a ver si lo encuentro acá. Está el tema de la difusión. Bien, hay una plataforma que yo les recomiendo que puedan empezar a crearse una cuenta y a poder ver lo que ofrece, que se llama Anchor o Anchor, también lo pronuncian. Esta Ahí está. plataforma fue comprada por Spotify hace un buen tiempo y es una plataforma en la que vos puedes crearte una cuenta, completar todo un formulario de cómo se va a llamar tu podcast y demás, y ahí cada vez que vas a publicar un episodio lo subís ahí con su título y su descriptivo, y esa plataforma, bueno, vos lo vas, clic en publicar, y esa plataforma te va a conectar con Spotify y te va a conectar con otras galerías de podcast, como por ejemplo Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, todas
solamente estando acá. Vos subís acá tu podcast y ellos se encargan de distribuirlos. Anchor es una plataforma en la que vos podés subir el podcast y se puede escuchar ahí mismo en Anchor, pero también es lo que se conoce en el medio como una distribuidora. Ellos te distribuyen tu podcast y es gratuita, es lo más interesante. Es Bueno, gratuita y funciona muy bien y es de Spotify, así que yo la recontra recomiendo. eso es un buenísimo dato, sinceramente. Ujú, Es muy ujú. bueno. No, Eh, por favor, ahí está. Bien. no sé si hay más personas que quieran hacer alguna pregunta, si no ya pasamos a la parte del cierre. Eh, Fue súper interesante escucharte, Rob. Gracias, Ere. Para mí siempre es un placer contar un poco lo que hago y bueno, y difundir la palabra del podcasting, porque la realidad es que hoy tenemos tiempo aún de subirnos a la ola del podcast, porque es la tendencia y es en definitiva un lugar en el que vale la pena estar, precisamente por los beneficios que mencionabas vos recién, de poder conectar con gente de cualquier parte del mundo, de poder aprovechar la plataforma para también aprender y trabajar el discurso, trabajar la oratoria, trabajar la palabra y involucrarse con la tecnología desde este lugar. Así que yo los invito a que se acerquen al mundo del podcast y empiecen primero a escuchar podcasts, vean qué se está haciendo, escuchen, valoren un poco los contenidos que están ahí afuera y si es algo que les llama la atención, comiencen a producir sin esperar el momento perfecto. Me encanta, fantástico. De mi parte, agradecerte por haber participado, por haberte sumado, por este material que preparaste para hoy mostrarnos, por compartir tu sabiduría respecto al tema y por ser tan generoso, porque sinceramente nos has mostrado parte de lo que forma parte en realidad de tus clases, de lo que vos haces, de lo que vos mostrás y de lo que vos enseñás. Así que lo hayas traído a este ámbito y lo hayas compartido con nosotros. Te lo súper agradecemos y soy muy consciente que esto a muchas personas le va a ser muy útil. Así que gracias, Rob, por estar hoy acá y por participar y a todas las personas que se quedaron hasta este momento acá unidos a la sesión. Gracias, Serena, gracias a todos por estar y cuando quieran estoy a la orden, ¿sí?